Debemos estar preparados para reconstruir. Llegará el momento de estar preparados para ayudarlos. Ahora con la comida, seguidamente con asistencia psicológica y apoyo espiritual. Pero en el futuro, reconstruyendo su país, porque pertenecen a Siria, no deben dejar Siria como muchos otros. El problema mayor realmente en nuestras comunidades es la desestructuración de la familia. Por ejemplo, en la favela próxima de mi casa, 90% de las familias no tienen papá. El hombre está ausente. Las familias son lideradas por las mujeres. Entonces, esta desestructuración familiar lleva a consecuencias también en la cuestión de la educación de los hijos, de la ausencia del papá en la edad de la adolescencia, cuando precisa de un límite, cuando precisa de un símbolo, de referencia, ¿no? Con un comedor de 10 niños y ha ido ampliándose a 156 niños. Tenemos una guardería de 36 niños y además a los niños se les da reforzamiento escolar, se les prepara en valores y también la catequesis, espiritualmente se les da catequesis. Tenemos cursos de computación, belleza, costura, electricidad y esto pues es una gran ayuda para aquí, para Nicaragua, porque venimos a ayudar a la familia y a que los niños vivan una vida mejor en el futuro. Más que por religión, por idiosincrasia podemos aprender. La sencillez con la cual viven su religión, el cómo han sabido incorporar la religión católica a sus categorías culturales sin deformarla. Para mí eso es muy importante, porque ellos expresan y viven la religiosidad tal y como son. Es la parte de su vida, inseparable. Sí. De hecho, una cosa muy curiosa en Dédougou, en Burkina, es que la Eucaristía del domingo es el centro de la jornada y no tienen ninguna prisa. Una misa de domingo, menos de hora y media, 2 horas, no dura nunca. Bueno, acá en la realidad social hay hombres alcohólicos, familias de 2 o 3 hijos de uno, 2 o 3 hijos de otro, y empieza a haber también el tema de madres adolescentes de 14, 15 años embarazadas, muchos curanderos, mucha gente que viene a la iglesia para que le vaya bien, como una superstición, podemos decir, pero bueno, creo que es la realidad de nuestro pueblo y contento de estar acá, digamos. Usted me ha comentado antes del programa que incluso los sacerdotes en México, que me extrañó mucho porque conocemos México como un pueblo muy creyente, muy religioso, los sacerdotes no podían ejercer algunos trabajos, digamos que vestidos de sacerdotes, ni religiosas vestidas de religiosas. Efectivamente. Hasta hace muy poco tiempo, como ya comentaba antes Valeria, la Iglesia no tenía una constitución jurídica y, por tanto, los ministros de culto no podían ir con un distintivo eclesiástico, ¿de acuerdo? Incluso no se podían realizar actos religiosos públicos, en plazas, etcétera, ¿no? Esto lo rompió Juan Pablo II cuando fue por primera vez a México y se realizaron muchos actos públicos, porque en el fondo lo que había, aunque la ley estaba, la fe era superior a la ley y la práctica religiosa era superior a la ley, pero efectivamente llegó una especie como de reconocimiento tácito por parte del gobierno de decir, oye, no nos metamos con los creyentes católicos porque si nos metemos nos va a ir mal, ¿no? Porque puede haber otro levantamiento. Y entonces existía ese. Ahora, si alguien quería hacer daño a la Iglesia Católica, ajustándose a ley, la podía hacer. Aplicando la ley podría hacer mucho daño. Efectivamente. Y de hecho, hubo ocasiones en que se hizo mucho daño. En Perú, pues, como digo, la gente es mucho más religiosa que quizás que acá en España por naturaleza.
Lo que pasa que a veces hay sus desviaciones y hay que ayudarles pues desde la perspectiva del Evangelio y el mensaje de Jesús a que retomen todo aquello que también ellos un día aceptaron y que en algunos sitios tampoco ha llegado todavía. Pero yo creo que es de alguna manera como mucho más fácil o satisfactorio el trabajar en Perú que en España. Yo aquí lo veo como mucho más difícil, ¿eh? Sí. O sea, la gente acá está, yo no diría en contra de Dios, pero con una indiferencia total. La zona en la que nosotros vivimos es completamente de río y el único medio de comunicación es el río. Un río muy grande, muy importante, que se llama el Ucayali, que forma después el río Amazonas y innumerables ríos que forman todo el tejido de aquella zona. Pero efectivamente solamente hay 2 ciudades que tienen luz las 24 horas del día, que son las capitales de las provincias, Requena y Contamana. Y el resto de las poblaciones no tienen luz. Los más afortunados pueden tener 2 o 3 horas de luz al día. Y yo suelo utilizar para mis giras una embarcación rápida, con lo que aquí se llama un fuera borda. Entonces, desde la capital, desde Requena hasta Contamana, que no es de extremo a extremo, son 18 horas de navegación. Si yo tuviera que ir en un barco normal, serían 3 días. Y si tuviera que entrar a los lugares más alejados, podía estar 1 semana o 10 días. Impresionante. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto, y yo le danzo, y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy, porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Porque yo vine para amar, para adorar a mi Señor. Entonces, Ayuda a la Iglesia Necesitada siempre estuvo a nuestro lado, siempre lo agradeceremos y lo agradecemos y lo agradecemos por toda la vida, y Dios será evidentemente su recompensa temporal y eterna. Todos los monasterios de vida contemplativa, que hemos sido favorecidos por ellos, y los que saben que van a ser favorecidos también, somos testigos de esa labor que nadie aprecia o que muy poquitos aprecian, porque no tenemos nada que ofrecer. Ofrecemos un monasterio viejo o un monasterio antiguo y una comunidad anciana. No podemos ofrecer un comedor, no podemos ofrecer un colegio, no podemos ofrecer nada que llame la atención, nada que se vea. Pero lo que no se ve en la tierra lo ve Dios. Y eso es lo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada. Acompaña y ayuda a lo que se hace en presencia de Dios, sin que uno lo vea porque no lo puede ver. Es una cosa misteriosa y maravillosa. Bueno, en España es un país donde evidentemente tenemos la libertad religiosa, está regulada por la Constitución y por la Ley Orgánica de 1980, pero vivimos una situación que no es sino el eco del relativismo que vivimos y la secularización que se vive en Europa, donde a través de distintas fases cada vez se está avanzando más en un tipo de mofa, de burla, de ataques contra la institución religiosa, especialmente la cristiana, ataques gratuitos desde los medios de comunicación,
televisión, desde las televisiones, exhibiciones pseudoartísticas, etcétera, donde cada vez se está ofendiendo más los sentimientos de los cristianos. Esto evidentemente, y el hecho de que determinados partidos políticos están utilizando cualquier ocasión para meterse con una persona que defienda los valores cristianos, sea del mundo político, del mundo público o de cualquier jerarquía de la Iglesia Católica, donde parece que no se puede opinar de temas no solo ya cristianos o morales, sino que se le excluye esas opiniones, pues es un avance que duda cabe que peligroso y que a nosotros desde luego en España pues lo vemos con preocupación. Don Jaime, ha comentado usted que este es uno de los premios más importantes que ha recibido. Bueno, para mí es el que más ilusión me ha hecho porque es el colofón en el Parlamento Europeo y que me lo den por la defensa de la libertad religiosa, pues colma mis aspiraciones en todos los sentidos porque es el tema más importante que yo he podido defender en el Parlamento Europeo, la crisis de valores, el diagnóstico de lo que nos pasa y entre ellos el miedo reverencial que tenemos a defender nuestras posiciones. El último día, con las misioneras de la caridad en Dhaka, había unas ancianas y pensaba que me impactaba mucho más los niños, los recién nacidos, ¿no? El pensar pobrecitos, pero no, fueron los ancianos. Fueron los ancianos y ver cómo esas monjas, cómo trataban a esos ancianos. O sea, jamás había visto esa delicadeza en nadie. O sea, ni yo misma con mis padres tengo esa delicadeza. Entonces, piensas, a ver, aquí está Dios. O sea, sí. Aquí está Dios. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Hoy es tiempo de fe, de compromiso y testimonio. Hoy es tiempo de misión, de una iglesia fiel que anuncia al mundo la esperanza y la reconciliación. Ya no te guardes tu fe, grita con fuerza, valiente y sin miedo. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe, testigo de Dios. Ve por el mundo anunciando el amor. Comparte tu fe, esta es tu misión. Anuncia a Cristo con el corazón. Comparte tu fe. Son muchos los desafíos que las hermanas enfrentan. Nosotras vinimos con un plan de una experiencia misionera, porque nuestro carisma nos llevaba a estar con los pobres y en los lugares donde no había posibilidad de evangelización. Ya, igual como lo hacemos en Ecuador, vamos a los lugares más desterrados o lejanos. Propiamente nuestra misión es donde ni siquiera el sacerdote puede entrar, vamos nosotras. O sea, nuestro carisma es propiamente para estar con los pobres y entre los pobres. Yoga, mamá. Yoga.
Si me permites, te lo voy a responder con un chiste y con una experiencia. No siempre hemos de hablar de las cosas en serio poniendo cara de enfermos, ¿no? O cara de úlcera de estómago. Dice que hay un niño que vuelve de la escuela y cuando llega su padre del trabajo le dice: papá, dice, África está muy lejos de aquí. Y el padre se queda muy serio pensando y le dice: mira, hijo, dice, yo me imagino que no. Dice, porque en la fábrica donde yo estoy trabajando, dice, trabaja un negro y cada mañana llega en bicicleta. Falaban que en tempo de guerra só había 3 pessoas que andaban nas aldeias com o povo: os malucos, os militares e os missionários.